Vamos a continuar, hermanos, con la pregunta 109, que nos habla del segundo mandamiento. Voy a invitarlos que se pongan sobre sus pies para leer el segundo mandamiento, que viene en Éxodo capítulo 20, verso 4. Vamos a leerlo, esta es otra versión. Vamos a leerlo como dice la Escritura, la versión Reina Valera 60. Capítulo 20, verso 4 dice, la pregunta, ¿cuál es el segundo mandamiento? Respuesta, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pueden tomar su lugar, hermanos. Abarcaremos en esta mañana de la pregunta 109 a la pregunta 112, que se nos habla acerca del segundo mandamiento. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento? No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. La clase pasada nos hablaban acerca del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es muy parecido, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora el segundo mandamiento nos dice que no te harás ídolo ni semejanza. El primer mandamiento, ¿qué prohíbe? Adorar a un Dios falso. El segundo mandamiento prohíbe la adoración al Dios verdadero por medio de imágenes. Entonces, el primer mandamiento prohíbe adorar a un Dios falso y el segundo prohíbe adorar al Dios verdadero por medio de una imagen, una semejanza. Lo que nos manda el mandamiento es que deberemos de adorar a Dios como Él nos ha ordenado. Como si Dios dijera, no me adorarán como las demás personas adoran a sus dioses, sino me adorarán de la manera que yo les establezca, les he dicho. Entonces, la pregunta, conocemos nomás con la pregunta 109 nos habla acerca del mandamiento. Ahora la pregunta 110 nos hace la pregunta el catequista. ¿Qué exige este segundo mandamiento? ¿Qué es lo que exige? La respuesta, exige que no describamos o representemos a Dios con ninguna imagen, forma o figura, ni lo adoremos de ninguna otra manera que no sea la que Él ha mandado en su palabra. Entonces, ¿qué prohíbe este segundo mandamiento, hermanos? Prohíbe la pretensión de adorar a Dios de una manera que Él no ha mandado. Eso está prohibido. Que adoremos a Dios de una manera que Él no ha mandado. Y como dice la respuesta, que no lo representemos por imágenes. Veamos la escritura en Éxodo capítulo 32, 1-8. Dios, hermanos, en su palabra, en ninguna parte de la escritura, nos ha demandado la elaboración de imágenes para que por medio de las imágenes nosotros le adoremos, sino que este mandamiento que estaremos estudiando, que estaremos hablando esta mañana, en cierto sentido o de manera explícita nos prohíbe que adoremos a Dios por medio de imágenes. Y veamos lo que pasó con el pueblo de Israel en el capítulo 32, verso del 1 al 8. Dice la escritura. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
ya que Moisés se encontraba en el monte Sinaí. Dice el verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, pongan atención en esto, mañana será fiesta para Jehová. Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová. Verso 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tal era la influencia del mundo politeísta en el que vivía el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel antes de que fuera sacado? En Egipto. Egipto que tenía muchos dioses. Y en un momento de pánico, de desesperación, el pueblo sucumbieron en una visión pagana, o sea, tomaron lo que habían visto del pueblo de Egipto para de esa manera ellos adorar a Jehová. Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era que hicieron un becerro de oro en representación para adorar, alabar a Jehová. Como dijo Aarón, les dijo, mañana haremos fiesta a Jehová. Vean esto, hermanos, la rapidez, lo alarmante de lo que es la idolatría pagana. Los arrastró a seguir las ideas de la nación de Egipto, a pesar de las bendiciones y las grandezas que habían visto de Jehová, de librarlos de la mano de Faraón, al ver las 10 pestes, al abrir el mar rojo, al ver todas esas grandezas, ellos en lo que entendían a lo que Dios, a lo que Jehová no había mandado, ellos hicieron de la manera que mejor les parecía. Y esto es el sincretismo. El sincretismo propició la absurda combinación de un ídolo, de tomar un ídolo como en representación de Jehová. Es por eso que el verso 5 dice que le harán fiesta a Jehová. Pero Dios en este mandamiento nos dice que no le debemos adorar por medio de imágenes ni semejanza. Ellos hicieron conforme a lo que ellos habían visto en su nación. Hicieron un becerro de oro, no con el fin de, que tal vez algunos de ellos sí con el fin de adorar al becerro, pero tal vez estaba en su mente que adoraremos a quien nos ha librado de la tierra por medio de este becerro. Esta representación, este símbolo es Jehová para nosotros. Y Dios nos exhorta, veremos algunos textos de la Escritura, donde Dios exige que no representemos ni describamos a Dios con ninguna forma, con ninguna imagen. Les leo Deuteronomio 4:15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, infigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en la agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo,
seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Guardad pues muchas vuestras almas, dice el texto. No hagáis de Dios un ídolo, en un símbolo, una representación. No podemos describir ni representar a Dios. Isaías 40:18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hechos 17:29: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Hasta este momento, el texto nos exige, el mandamiento nos exige que no debemos representar a Dios con ninguna imagen, forma o figura. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Dice la siguiente parte de la respuesta de la pregunta 110. Ni le adoraremos de ninguna otra manera que no sea la que Él ha mandado. ¿Cuál fue el error de Israel al hacer un becerro de oro? Tenía la visión de donde había salido de Israel. ¿Cuál fue el error? Dios, Jehová, jamás le había mandado que hiciesen un símbolo para representarlo. Ellos tal vez tuvieron la idea, no, pues Egipto tiene muchos dioses y ellos le adoran en base a la estatua grandísima del faraón o del águila o del perro. Nosotros podemos adorar a Dios de esa manera. Hagamos un becerro de oro. Dios no lo había mandado, sino que aquí vemos que lo prohíbe. Vemos el ejemplo de Saúl. ¿Recuerdan al rey Saúl? Que él, en obediencia, en desobediencia a Dios, fue quitado su reino. Y Samuel le exhorta y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, en 1 Samuel 15:23, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. En desobediencia a Saúl, por no hacer lo que Dios había mandado, que lo había mandado a exterminar un pueblo, dijo: acaba con todos, no dejes descendencia, no dejes nada. Y Saúl hizo como mejor le pareció. Vamos a dejar lo mejor del ganado para ofrecerlo a Jehová. Dios no había dado esa instrucción, pero él quiso tener una buena intención, o él, idolatrándose a sí mismo, lo dejó y desobedeció y fue desechado como rey. Había fracasado en cumplir las condiciones que Dios le había mandado, donde si hubiese cumplido hubiera traído bendición sobre la nación. Pero su desobediencia, hermanos, aquí estaba al mismo nivel que la idolatría y la adivinación, que son pecados dignos de muerte. El ser idólatras, el no hacer lo que Dios nos ha mandado y querer hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor. Deuteronomio 13:30-32 dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y dice el texto: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello,
ni de ello quitarás. ¿Qué nos está enseñando el texto? No debemos adorar de ninguna manera que no sea lo que Dios ha mandado en su palabra. Como esta exhortación que hay en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de esto, sobre el que no debemos adorar a Dios de ninguna manera de lo que Él ya ha mandado a través de su palabra. Entonces, entendemos que el mandamiento exige que no debemos representar a Dios por medio de imágenes, formas y figuras. Ni tampoco debemos adorarlo de la manera que Él no lo ha establecido, no lo ha dicho. Ahora el catequista pregunta, entonces, ¿no nos podemos hacer ninguna imagen de Dios ni semejanza alguna? ¿Esto significa el mandamiento? ¿Que no debemos hacer ninguna imagen de Dios? Respuesta, no se debería ni se puede representar a Dios por ningún medio. Y en cuanto a las cosas creadas, aunque sea lícito representarlas por medio de semejanzas o imágenes, Dios prohíbe hacer o tener imágenes de estas como un medio para adorarlas u honrarlas, ya sea a estas mismas imágenes o a Dios por medio de estas. No se puede, primeramente dice la respuesta, no se puede representar a Dios por ningún medio. ¿Qué imagen harás o de qué manera podrás representar a Dios si nunca le has visto? Hacer una imagen, hermanos, erigir una imagen a Dios es querer representar a Dios, y esto a Dios lo degrada. Si yo, un ejemplo, y voy a tomar el ejemplo de mi hermana Lourdes y mi hermana Betty, que son más expresivas en sus reacciones. Yo le digo, hermana Lourdes, la voy a dibujar, voy a hacer una representación de usted. Y en eso, hermano, pues yo empiezo a dibujar una araña fea, peluda, con unos ojos grandes, unos colmillos grandes, feos. Y le digo, mire hermana, ella es usted. Usted se va a quedar. ¿Acaso usted no lo interpretaría como un acto de desprecio? ¿Qué mayor desprecio, hermanos? ¿Qué mayor desprecio al Dios infinito? Representarlo por medio de algo finito. Al Dios vivo, quererlo representar por algo inerte, muerto. Al creador de todas las cosas, quererlo representar por algo creado. Sería algo, mucha pena si aquí hablando como hombres, yo hacer una representación. Mire, hermana, ¿cuánto más el nosotros querer representar a un Dios infinito, un Dios eterno? Confesionar, hacer, realizar una imagen fiel de Dios es imposible, porque Dios en su esencia es espiritual y al ser un espíritu es invisible, es eterno. J.G. Voss dice en su comentario a la pregunta 109 del Catecismo de Westminster, la pregunta dice, ¿por qué está prohibido hacer una representación o imagen de Dios? Y él dice, porque Dios es un espíritu puro, sin forma corporal, y cualquier imagen o representación que el hombre pueda hacer solo puede dar una falsa idea de la naturaleza de Dios. Como dice Deuteronomio 4:15, ninguna figura visteis el día
que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. ¿Qué figura vistes? ¿Qué vas a representar? ¿Cómo alguien puede pintar la deidad? ¿Cómo alguien la podría pintar? ¿Acaso puede retratar algo que nunca ha visto? Francis Turretin preguntaba, ¿cómo podría darse una imagen de un ente infinito, de una mente finita, que sea de algún modo adecuada o clara y distinta? Esto quiere decir que nadie puede concebir la esencia infinita de Dios. ¿Cómo podemos representar a Dios infinito, majestuoso, grande, a quien que nos creó? Nosotros quererlo representar siendo finitos, siendo creación, siendo obra de nuestro Dios. ¿Cómo podríamos representarlo? Pero podría surgir una pregunta. Pero ¿no se representa a Dios como un ser con manos, un ser con ojos y oídos? ¿Por qué no? Puede ser una buena idea. ¿Por qué no habremos de crear una imagen que lo represente y nos ayude en nuestra devoción? Estas descripciones, hermanos, acerca de sus ojos, sus manos, sus oídos, son descripciones antropomórficas de Dios en la Biblia. La Escritura utiliza este lenguaje para describir o para darle tales descripciones a Dios, pero son metáforas, son formas figuradas de hablar que nos ayudan a nosotros a poder comprender realidades espirituales. No es de una manera literal. Es como un ejemplo. El Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor. Significa que Dios es espíritu. Sabemos que Dios es espíritu. ¿Que Dios tiene ojos? ¿O que Dios tiene oídos? No, es un ser espiritual, es espíritu Dios. No podemos darle apariencia física. Esto no significa que Dios tenga ojo, que tenga oídos, sino que significa cuál es la verdad que nos está transmitiendo nosotros pecadores que no entendemos las infinidades de Dios. Dios nos está dando sus palabras, metáforas, para que nosotros podamos entender. ¿Y qué entendemos con esto? Nos dice que Dios conoce todas las cosas y ve todas las cosas. Y podemos entender que Dios es omnisciente y podemos comprenderlo por medio de estas metáforas. De este modo, el crear una imagen visible, teniendo en cuenta eso, sus ojos, sus manos, como nos describe la Escritura, solamente sería el caer en un error teológico. Y algo que Dios no nos ha mandado que hagamos una representación de Él. ¿Por qué? Porque convertiría una figura, una metáfora de la cual Dios nos está enseñando en una representación literal y sabemos que no es así. Implicaría también reducir la naturaleza divina infinita de Dios a una forma material y limitada. Entonces, bueno, ya entendemos Dios y lo entendemos. Dios no puede ser representado. ¿Y cuántas veces cae el hombre en su necesidad de ver, de concebir a Dios, hacen representaciones de Él? Y nosotros hemos sido y estamos llenos de esas imágenes y muchas veces pensamos en Dios y ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene ese anciano con barba blanca, esas figuras que hacen una representación de Dios, representando a Dios de una manera finita, una manera limitada a lo que Dios es en realidad. A Dios no le hemos visto. ¿Cómo podríamos representarle? No se puede representar, no se puede representar, no se puede elaborar, como nos decía. No se debería ni se puede representar a Dios por ningún medio. Bueno, no se puede representar a Dios, pero ¿acaso no podemos crear una imagen de Cristo? Él sí adoptó una naturaleza humana. ¿Acaso no podríamos representar a Cristo? Sabemos que a Dios no le hemos visto, a Dios Padre no le hemos visto, pero no podríamos representar a su Hijo, que Él tomó forma de hombre, que se encarnó.
La doctrina de la unión hipostática, ¿recuerdan? Es la que enseña que Cristo se une inseparablemente. ¿Qué naturalezas? Naturaleza divina y naturaleza humana. Esa es la unión hipostática. Por lo tanto, hermanos, si se hace una imagen de Cristo, no se puede representar su divinidad, porque su divinidad es invisible y es infinita. Y si solo se representara su humanidad, se estaría dividiendo a Cristo. ¿Qué estamos hablando? De un semidios, de alguien que tomó la forma de hombre, pero no es Dios, que fue creado por Dios, pero no es Dios. Estaríamos separando esto, lo cual estaríamos cayendo en un error teológico, el decir que Cristo dejó su divinidad. No se puede. Por lo tanto, cualquier intento de pintar, de hacer una imagen, de esculpir una estatua, de esculpir un diseño que represente a Cristo, sería una representación incompleta y engañosa, pues no podría expresar su verdadera naturaleza, porque Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, hermanos, aquí cae donde el ser humano necesita concebir a Dios de alguna manera para adorarlo, relacionarse con Él o simplemente pensar en Él. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios es invisible, infinito y espiritual, por lo que no puede representarse físicamente. Entonces, si no puedo verlo ni imaginarlo en forma humana, ¿cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo tener una idea correcta de Él? Es conocer a Dios por medio de sus atributos. Esto significa que podemos formar una idea, tener un conocimiento de Dios, no a través de su figura, porque no la hay. No podemos conocer a Dios por medio de una imagen que se describa que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. No podemos conocerlo por medio de esa imagen, sino a través de su carácter, a través de la Escritura, a través de cómo Él ha establecido por medio de su palabra que nosotros podamos conocerle. Y de esta manera le conocemos, hermanos. Su santidad muestra su pureza. Su justicia revela su rectitud. Su bondad expresa su amor y su misericordia. ¿Cómo podemos conocerle? Conocer a Dios en Cristo. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la revelación perfecta de Dios, porque en Él habita toda la plenitud de deidad corporalmente. Esto no significa que podamos pintar o esculpir a Jesús, sino que en su persona. ¿Cómo podemos conocerle? En lo que Él fue, sus acciones, sus palabras, lo que Él habló, su sacrificio. Allí es donde vemos lo que Dios es realmente, a través de las acciones de nuestro Señor. En otras palabras, Cristo no nos da una imagen física de Dios, sino una manifestación viva de su carácter, su amor y voluntad. Por lo tanto, hermanos, debemos fijar los ojos de nuestra fe en Cristo, Dios hombre, en contemplar espiritualmente a Cristo por medio de la fe y la palabra, no mediante figuras, no mediante representaciones. ¿Por qué? Ya lo sabemos, que no podríamos representarlo como Él nos manda. No podríamos llegar al conocer a su divinidad por medio de una imagen. Entonces, también la pregunta nos decía,
que no nos podemos hacer imagen de Dios ni semejanza, porque no se puede presentar a Dios por ningún medio. Pero el texto nos dice, en cuanto a las cosas creadas, ahí sí, las cosas creadas, pues nosotros somos creación, todas las cosas materiales, los animales, las aves, ahí es lícito representarlas. No significa si el pastor tuviera un elefante aquí, porque está bonito el elefante, significa que no, o en su casa, que tuvieran algunos hermanos un caballo o una escultura de algo creado, no significa que está mal, no significa que sea que todas las cosas que hagamos nosotros como representación está mal. No, puede haber un caballito ahí, porque muchas veces nos vamos a otro extremo del decir, no, ese caballo no puede estar ahí porque Dios nos mandó a que no nos iremos semejanza alguna o que tengamos cosas estatuas. No significa eso. Es lícito, ya ven que había, bueno, vamos a seguir esto. Les voy a decir algo que más adelante les voy a decir. Entonces, es normal hacer representaciones de la escritura, por ejemplo, historias acerca de Jonás, del rey David, de poder contar a nuestros hijos y por medio de imágenes. Lo que está mal es cuando nosotros representamos a la divinidad, a la Trinidad por medio de imágenes. Entonces, representar a Cristo no, porque, o sea, hablando de la divinidad, no podemos representar a la divinidad por medio de dibujos, por medio de imágenes, por medio de estatuas o representaciones. Pero sí lo podemos hacer como con el apóstol Pablo, con Jonás, con ellos, historias bíblicas. El problema es, hermanos, que si estas representaciones de hombres se utilizan, aquí está el error, cuando estas representaciones se utilizan para adorar a esos hombres o adorar a Dios por medio de esos símbolos. Ahí está lo prohibido. ¿Dónde está prohibido? Cuando adoramos al mismo objeto o cuando adoramos a Dios, que podamos decir, es lícito adorar a Dios porque esa imagen me lleva a dar una devoción más a Dios. Veo, no sé, veo a Cristo crucificado y esa imagen me hace tener devoción y pensar en Él. Pero de algún cierto sentido ya estamos adorando a esa imagen, estamos dando una adoración a la imagen y ahí estamos cayendo en el error, que se nos fue prohibido adorar a Dios. Podemos decir, es que yo no estoy adorando la imagen. El pueblo de Israel pudo haber dicho, yo no estoy adorando el becerro, estoy adorando a Dios, pero esa representación es el becerro. Pero Dios no lo mandó. Dios no mandó que fuera de esa manera, sino que no se hiciera representación alguna. Pero hay algunas representaciones que sí están permitidos. ¿Cómo sabemos que las representaciones o imágenes de cualquier otra cosa que no sea Dios están permitidos? Tenemos los querubines del Arca de la Alianza. Fueron instituidos por Dios esas representaciones. Fue Dios quien mandó. Y esos querubines, Dios instruyó a Moisés para que hiciera 2 querubines de oro y fueran puestos en los extremos del arca del pacto, de la alianza. Entonces, esas figuras fueron simbólicas, fueron parte del mobiliario sagrado del tabernáculo. No son objetos de adoración en sí mismos. Dios no mandó a que se adoraran, sino simplemente fueron representaciones que Dios mandó. Tenemos otro ejemplo, que Dios mandó una representación que es la serpiente de bronce. ¿Recuerdan eso? La clase pasada nos habló el pastor. Cuando el pueblo fue castigado y fueron enviados serpientes venenosas y mordían al pueblo, Dios ordenó a Moisés hacer esa serpiente de bronce. ¿Para qué? Con la instrucción de aquellos que la vieran fueran sanos, fueran sanados del veneno de la serpiente. Entonces, esta imagen tenía el propósito de salvación de sus cuerpos, instituido por Dios. Fue una institución por Dios.
que más adelante, en el reinado de Ezequías, la gente comenzó a adorar esta serpiente de bronce, donde allí cayó en lo que estaba prohibido, porque Dios nunca mandó a adorarla, sino solamente a mirarla. ¿Y qué hizo Ezequías? ¡Pum! La destruyó. Entonces tenemos esos dos representaciones que son lícitas. Pero sobre esto, hermanos, entendiendo esto un poco más, psicológicamente es evidente que si nosotros habituamos a centrar los pensamientos en una imagen o figura, llegamos a pensar en él en términos de una representación. La mente humana tiende a identificar el símbolo con la realidad. Y lo que vemos moldea nuestra imaginación y lo que imaginamos moldea nuestra fe. Le preguntaba a mi esposa, porque esto ya lo habíamos aprendido cuando estábamos leyendo el libro de Thomas Watson. Pero como pecador se me olvidó que no debemos hacernos representaciones. Y yo entendía, sí, cierto, no debemos representar a Dios, porque ¿cómo puede ser representado Dios? Pero ya con mis hijos, pues uno compra Biblias ilustradas donde viene Jesús y ellos adoptan un conocimiento de lo que es Jesús por medio de esas imágenes. Y así es la mente humana. Al nosotros tener una imagen de lo que es Dios, muchas personas, si usted le pregunta quién es Dios, ven una imagen, tienen una imagen y piensan en ese hombre anciano que es bueno con todos. Porque ellos tal vez en su momento vieron o interpretan por medio de una representación, de un dibujo, de algo creado, y tienden a interpretar o tienden a entender lo que es Dios por medio de esas imágenes, que es lo mismo que veíamos y que degradamos la divinidad, hacemos de un Dios infinito, finito. Cuando alguien ora a través de una imagen, inevitablemente su concepto de Dios empieza a coincidir con la forma de esa imagen. Poco a poco ya deja de pensar en lo que es Dios, en sus atributos, en su carácter, y empieza a asociar su devoción a Dios por medio de esa imagen, por medio de esa imagen que tienen de ellos de Cristo sufriente en la cruz, triste, por medio de ese Cristo Rey que está gozoso, por medio de esa imagen que tiene como de algo muy bueno, muy noble. Ellos hacen su interpretación de lo que es Dios a través de esas imágenes, y eso no nos manda el Señor. Las imágenes pueden falsear la verdad de Dios en la mente del hombre. Por tanto, cualquier intento de representarlo lo limita, lo materializa y lo hace finito. El Dios infinito queda reducido a algo creado. Calvino decía, tan pronto como se forma una imagen visible de Dios, su gloria es corrompida. Y a veces puede haber buenas intenciones, hermanos, en decir, es que esa imagen o ese símbolo o esa representación me hace pensar en Cristo y me hace ir en oración. Pero debemos tener mucho cuidado por lo mismo, ya que la mente humana es demasiado propensa a confundir el símbolo con la realidad. Por eso, aun si su intención es consciente de no, yo no, ¿cómo voy a adorar esa imagen? Caemos en el mismo error de Israel. Nosotros no adoramos al becerro, adoramos a Dios, pero terminamos adorando en cierto sentido la imagen misma, porque nuestras emociones, pensamientos y oraciones empiezan a centrarse en esa imagen. ¿Y qué pasó con la serpiente de oro? Estos hombres empezaron a interpretar, no, es que cada vez que veo la serpiente recuerdo lo que pasó con nuestros antepasados que fueron sanados por el Dios poderoso. Yo no adoro a esa serpiente, pero le rindo adoración. Le veo y
y la adoro y recuerdo eso, pero al final terminaron adorando a la serpiente de bronce. Terminaron adorándola. Y muchas veces, hermanos, tenemos, vemos más que nada en el catolicismo romano, donde ellos dicen, nosotros no adoramos las imágenes, la veneramos. Pero me ha tocado ver videos donde van cargando ese símbolo, esa representación de un hombre, de un santo, y que van y de repente uno se tropieza y se cae la estatua, y es como si, ¡pum!, como si se hubiera caído un bebé chiquito con vida, que lloran y cómo se pudo haber caído la Virgen de los 7 campos y esto, y rasgan sus vestidos como si Dios mismo hubiese caído allí para ellos. Entonces, ¿qué error es eso? Que estamos cayendo conforme a lo que nosotros creemos de representar a Dios por medio de imágenes y de adorarlas y de rendir adoración cuando Dios nos lo ha prohibido. Pregunta 112. Ya con esta vamos a terminar. Pero, bueno, ya dijimos que no se puede representar a Dios, no se puede representarlo, pero no se puede tolerar imágenes en la iglesia a fin de que sirvan como libros para gente común, responde el catequista. No, porque no debemos pretender ser más sabios que Dios. Quien quiere que su iglesia sea enseñada por la predicación viva de su palabra y no con imágenes mudas. Podemos tener representaciones de santos, podemos tener representaciones de Cristo, podemos tener una paloma que represente al Espíritu Santo o unas manos que representen el poder de Dios para aquellas personas que les ayude a entender, que les pueda llevar a la salvación. No. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, estamos pretendiendo ser más sabios que Dios. Él no nos los ha mandado, sino que Él quiere que nosotros seamos enseñados por medio de la predicación viva de su palabra. ¿Dónde ha pedido Dios que se le adore por medio de una infinge, una estatua, un símbolo, una imagen? ¿Dónde ha pedido Dios eso? Dicen los católicos romanos, las imágenes son los libros del profano y son buenos para hacerles pensar en Dios. Un concilio papista afirmaba que se puede aprender a través de una imagen que estudiando la escritura con detenimiento. Ellos dicen, una persona que no sabe leer, una persona que no está estudiada, puede aprender más de Dios por medio de una imagen que si alguien le expone la palabra. Era un argumento donde ellos donde dicen que las imágenes servían como la Biblia de los pobres, la forma de instruir a quienes no sabían leer. Pero ¿qué provecho hay en esto? Habacuc 2:18. Permítanme leerle el versión lenguaje actual. ¿Cómo puedes confiar en dioses falsos? ¿Cómo puedes pedirles que te ayuden o que te enseñen? Son ídolos de madera, son figuras de piedra que tú misma te has hecho, pero que no valen nada. Son simples figuras de metal recubiertas de oro y plata, que no son capaces ni de hablar, simplemente no tienen vida. ¿Qué podrán enseñarnos estas imágenes? Las imágenes o esculturas, aún para fines de enseñanza o para fines didácticos, no tienen ningún provecho. Dice Watson, que los papistas afirmen que utilizan una imagen para hacer pensar en Dios. Es como si una mujer dijera que frecuenta a otro hombre para que su esposo piense en ella.
No debemos ser más sabios que Dios. El hombre no tiene derecho a inventar formas de culto o instrucción religiosa distintas a lo que Dios ha instituido. Esto se conoce como el principio regulador del culto. ¿Recuerdan? El principio regulador que está formulado. ¿Qué es lo que dice el principio regulador? Solo se debe adorar a Dios, solo se debe adorar a Dios de la forma en que Él lo ha mandado en su palabra. Y debemos cuidarnos, hermanos, nosotros que no estamos, pues, como mis hermanas que vienen de una, ya más de la Iglesia Católica Romana, que ellas estaban más impuestos a esto. Pero debemos cuidarnos de la idolatría, de la adoración de imágenes, pero también debemos cuidarnos de la superstición. La superstición, ¿qué es? Consiste en introducir cualquier ceremonia, fantasía o innovación que no se haya designado en la adoración a Dios. Esto es un agravio contra Dios también, hermano, pues desacredita su honor, como si Dios no fuera lo suficiente sabio como para determinar la forma en que nosotros debemos adorarlo. Tenemos claro que no lo debemos adorar por medio de imágenes. ¿Por qué? Porque no hay nada que se pueda representar a Él. Ni tampoco debemos adorar imágenes como un ídolo, ni tampoco debemos adorar imágenes como si lo estuviéramos adorando a Dios por medio de esa imagen. Pero tampoco debemos creer como si nosotros pudiésemos dar una adoración mejor a Dios por medio de supersticiones, por medio de lo que yo creo que es mejor, que le agradaría a Dios si yo lo hago de esta manera. Recuerden que Dios aborrece cualquier fuego extraño que se ofrezca en su templo, algo que Él no ha mandado. Tomemos el mismo ejemplo que veíamos en Éxodo 32 con el pueblo de Israel. Los israelitas, no fue suficiente la ley de Dios para ellos. Ellos tomaron en referencia a la cultura en la que venían y dijeron tal vez en sus corazones, Dios se agradará si hacemos un becerro para poder representarlo. Dios se va a agradar de eso. Pero ¿qué vimos? Que no fue así. Así, muchas veces la iglesia hoy en día busca métodos novedosos para adorar a Dios de una mejor manera. ¿Y qué es eso, hermanos? Muchas veces la iglesia busca atraer personas con métodos carnales. ¿Qué podrían decir? Si yo tengo la magnífica idea de decirle al pastor, pastor, las personas ya no se sienten atraídas por la predicación. Necesitamos hacer algo más. Necesitamos vestirnos más juvenil. Necesitamos tener más luces. Necesitamos dejar de cantar himnos. Para aquella gente que le gusta la música clásica, necesitamos meter rock en la iglesia. Pastor, necesitamos hacer una obra de teatro en el Día del Señor e invitar a los jóvenes a que vengan. Vamos a ayudar a Dios para que podamos alcanzar más. ¿Qué estamos diciendo con esto? Nos estamos haciendo más sabios que Dios ha instruido su palabra, la predicación del evangelio, la predicación, la proclamación. Pero podemos meter estos métodos, hermano. Ya, la iglesia, pues, antes eran otros tiempos, ahora podemos adorar mejor de esta manera. Vamos a poner a Yailin, a que panderé, que sirven. Vamos a inventar el ministerio de panderismo aquí. Ese ministerio, vamos a hacer obras de teatro, vamos a entretener, vamos a atraer a los jóvenes. Vamos a poner, que sea un poco más reformado, vamos a poner incienso en el culto de oración. Vamos a usar el aceite.
el aceite para que poner a la venta. Los hermanos, traje aceite de allá, de Jerusalén, aceite para la oración del hermano que está enfermo, el aceite para la adoración del hermano que no viene constante, el aceite. Supersticiones, ¿para qué? Para adorar según el hombre mejor a Dios. Pero ¿qué nos enseñan todas estas cosas? ¿Qué te enseñan de Dios? ¿Reflejan, te hacen ver tu pecado? ¿Te muestran el carácter de Cristo? Absolutamente nada, solamente son